Hola, buenas noches. Estamos a miércoles día 2 de diciembre, ya día 3, ya jueves realmente. Esta mañana nos hemos confundido en el segundo café. Admito que no sé si he dicho que éramos día 2, día 3, era martes, miércoles. La verdad, uno llega a un momento que está tan sobrepasado, tan desbordado de noticias, de información, de contestar a la gente, que a veces se confunde. Y en estos temas uno siempre ha de ser sincero, pues se confunde y no pasa nada. Oiga, no tenemos la capacidad, como tienen otros, de estar en todos lados y hacer todo, no. Aquí, por suerte, nos equivocamos, lo cual nos hace ser a veces humanos. Y en ese sentido, estamos ya ahora en Confirmado la Moncloa, que empezamos ahora, saben, el programa diario de lunes a jueves para desgranar la actualidad. Y empezamos con el comentario de la jornada, tras este pequeño y breve inciso. El comentario, pues, es de esas cosas que nos van explicando y a veces uno no acaba de entender que estamos en una situación sinceramente extraña, vamos a decirlo así, de delicado. Es una situación donde es complicado analizar porque ya no existe la lógica, existe todo va a golpes de efecto. Y realmente, aparte de que uno esté más desbordado, menos desbordado, como hemos dicho, por las informaciones, por contestar a todo el mundo, por 3.000 millones de cosas, me sabe mal, yo lo admito, es decir, me gustaría contestar a la gente con más tiempo y más dedicación, pero realmente, les soy sincero, no podemos, es decir, aquí estamos como si esto fuera el final de una pista de tenis, devolviendo las pelotas, intentando devolver todo, y a veces no llegamos a todo. Incluso en los temas particulares, los que saben que nos dedicamos algunos al tema este de los mapas, que hacemos ofertas y tal, que hay una en Twitter muy interesante, pues prácticamente lo único que nos dedicamos es a enviarlos, porque no podemos ni contestar ni dar las gracias a todos los mensajes de ánimo que recibimos. Pero seguimos ahí, porque creemos que estamos en un momento donde hay que estar. Vamos a decirlo así en resumen. Uno puede estar mejor, uno puede estar peor, uno puede estar con más ganas, con menos ganas. Escuchamos, leemos mensajes que nos sabe mal contestar brevemente, pero de gente desanimada, de gente que parece que dice que no puede ser, e intentamos darles ánimos a todo el mundo. Es un momento complicado, no lo vamos a negar, es un momento sobre todo complicado y sobre todo general complicado. No es un momento complicado individual, que cuando uno tiene un momento complicado individual, pues el tratamiento es diferente a cuando es general, vamos a decirlo así de claro. Y en ese aspecto, animar, intentar que la gente esté pendiente, que la gente esté activa, que la gente no se desanime, es una labor, seamos sinceros, muy difícil. Cuando uno ve las noticias cada día, parece que cada noticia es un golpe, que cada noticia es una bofetada a la cara. Y uno se le hace complicado, vamos a decirlo así de claro, intentar en ese argumentario salir, digamos, a decir buenas palabras. La gente se queda con ideas primarias, se queda con fechas, se queda con datos, se queda con cosas y se olvida muchas veces de que la realidad es mucho más compleja de lo que decimos. Y de la misma forma que decimos e insistimos, y no tenemos ningún problema en decirlo, y nos podremos equivocar o no, pero que este gobierno está en las últimas, vamos a decirlo con claridad. Las reacciones, el análisis, los perfiles que están denotando estos últimos días son de gente desesperada. Y es difícil analizarlo desde la solitud a veces, desde la falta, digamos, de recursos, desde la soledad, vamos a decirlo, desde la incomprensión incluso en muchos casos, de decir, oye, yo explico una cosa, nos explica mucha gente y nadie lo entiende. Es cierto. Es muy difícil ver las cosas en situaciones extremas, pero la evidencia es la evidencia. Y la evidencia es que las respuestas del gobierno no dejan de ser respuestas de gente desesperada, cuyo único agarre a la realidad es el sueldo público y cuya única distancia con la realidad es tan básica, que lo hemos dicho alguna vez, como tener pánico a algo tan elemental como salir a tomar un café. Cuando vemos que un gobierno es incapaz de salir a la calle, de dar una respuesta no preparada, es cuando realmente podemos estar seguros de que el gobierno vive en otro mundo.
Y alguno dirá, viven en otro mundo pero siguen mandando. Efectivamente, eso parece innegable, siguen mandando. Pero la desesperación de sus actos le llevan a continuos errores, a continuas llamadas de atención y sobre todo al continuo desasosiego de la población, incluso de aquellos fieles que parecen que los botarían hasta debajo del agua a 20 metros y sin mascarilla. Porque la realidad es la que es. El gobierno se está alejando a velocidades estratosféricas de la realidad terrenal. Y eso no hace falta que lo digamos nosotros, simplemente es la evidencia de leer los diarios cada día. Y en ese camino es en el que creemos que la velocidad que ha cogido la locura, la deriva total del gobierno es la que le va a hacer caer. Que sea mañana, que sea pasado mañana, que sea el mes que viene, ya hemos dicho siempre que las fechas en estos casos es lo de menos. Lo que sí es confirmado, y diríamos la Moncloa, en este caso, es que el gobierno está muerto. ¿Cuándo velaremos su entierro? Veremos. Pero el gobierno está absolutamente muerto. Y eso parece que es algo innegable y que debemos decir ya con todas las palabras. Luego nos pueden negar, nos pueden decir lo que sea, pero bueno, a estas alturas ya sabéis, y lo hemos dicho muchas veces, que aquí algunos estamos simplemente de paso. Y no nos importa lo que diga la gente, no nos importa lo que diga la prensa prostituida, no nos importa nada. Porque si nos importara, sinceramente, hace tiempo no estaríamos aquí. Nos estaríamos dedicando a nuestras cosas y no nos dedicaríamos a estar horas y horas desbordados, no solo contestando a la gente, sino intentando explicar la realidad de este país. Que al final la realidad de este país es más compleja de lo que algunos creen y mucho más simple de lo que otros desearían. Vamos a entrar en los titulares del día y el primer titular y el gran titular de hoy obviamente es lo que informamos ayer noche. El cierre, digamos, finalmente de España entre el 23 de octubre, hemos puesto fechas hoy, y el 6 de enero, donde parece que, entre comillas, se prohíben las fiestas navideñas. Recordemos, un inciso antes de entrar en el resto de titulares, fiestas navideñas asociadas al catolicismo, vamos a decir las cosas claras, de un gobierno que dice no estar vinculado a ninguna religión. Pues ya me dirán por qué cierran justo entre el día de Navidad, Nochebuena prácticamente, y el día de los Reyes Magos. Porque para mucha gente aconfesional la Navidad comienza el día 22, por ejemplo, el día de la lotería, por decir un día concreto. Pues a lo mejor resulta que este gobierno no está tan aconfesional como dice ser, y lo que va es a cazar la Navidad para perjudicar a aquellos que sí que creen en la Navidad, y vamos a decirlo con todas las palabras, y aquellos que no tienen una infancia traumatizada con la Navidad como parece que tienen en el gobierno, porque ese acoso directo a unas fechas tan concretas y tan señaladas no parecen responder a un calendario más que a un calendario católico. Y aquí que no entramos, ni entre nosotros, quien nos conoce sabe que no es un tema que nos la vulgaridad, nos entra por una oreja y nos sale por otra, pero sí que interpretamos las cosas. Porque al final en este programa lo que intentamos es interpretar las cosas y vamos a desarrollar ese tema en unos minutos. Los otros temas, obviamente, el follón del Consejo General del Poder Judicial, la advertencia de Europa, parece que ha hecho que Sánchez copie una parte de los apartados para intentar ningunear a Europa nuevamente. Ya veremos la respuesta de Europa a ese intento de volver a violar la división de poderes en el país. Segundo titular, bueno, uno de esos socios nuevos del gobierno de Sánchez. Sí, Sánchez ahora ya saben que va a jugar al patio con esos que a la noche son amigos de los que pegan tiros en la nuca y matan niños. Exacto, con los de Bildu. Pues Bildu ahora quiere anexionarse a Navarra. Curioso. Vamos a decirlo finalmente. Quien conoce un poco Navarra sabe que Navarra está dividida entre regiones. La Navarra del norte, por llamar de alguna manera, que es la que habla euskera, Navarra Central y la Ribera, para llamarle de una manera. Y obviamente nada que ver una con otra. Pero lo hemos dicho alguna vez, la idiosincrasia y la gracia de algunas zonas de este país, igual que del país completo, es la diversidad. Algunos parecen que no quieren la diversidad y quieren solo la uniformidad. Franco parece un estudiante al lado de estos nuevos fascistas, vamos a decirlo así de claro.
Tercer titular del día. Iglesias que asegura, sí, Pablo Iglesias, ese elemento correidil de pasillos, vamos a llamarle así, que Esquerra Republicana y Bildu comprenden mejor la Constitución que Vox y el PP. Hay frases que realmente entre nosotros es que no vale la pena casi ni comentar. Podemos hacer silencio, podemos reírnos directamente. Pablo Iglesias es el típico listillo de universidad que en su puñetera vida ha hecho nada y que lo triste en este país que acabaría siendo el monaguillo de otro profesor, si no hubiera entrado en política. Sí, ese que se dedica a ir clase a clase escuchando al profesor, chupando bajo la sotana y ya saben dónde acaba. En fin, Pablo Iglesias, un personaje para reírse, que realmente es vicepresidente, no lo vamos a negar, y que le encantaría no solo a mí, sino a otros llevarnos a un gulag o fusilarnos en una cuneta, lo hemos dicho hoy. Es un tío encantador en esos temas. El último titular del día nos centramos en la economía que no debemos olvidar. Cifras que han salido hoy: 7.700 hoteles siguen cerrados en España. 7.700 hoteles. Sí, 7.700 hoteles. Hay que decirlo 1, 2, 3 veces si es necesario. Esa es la realidad. Y viene una temporada de esquí que hemos comentado, con las estaciones de esquí cerradas en Francia hasta el 20 de enero y con el intento del gobierno francés de cerrar las estaciones españolas hasta tal fecha. Recordemos que el principal ingreso de las estaciones de esquí en España es precisamente la época de Navidad y la época de fin de año. Otro turismo que vamos a eliminar, otro turismo que vamos a ventilar, mientras la ministra Díez, Yolanda, esa que quieren aupar como contrapeso a Pablo Iglesias, pues quiere subir el salario mínimo. Lo normal, vamos a ser sinceros, el país se está desangrando, subamos el salario mínimo. Lamentable. De esas cosas lamentables que a veces te da hasta pereza intelectual explicar. Vamos al primer titular del día para no intentar alargarnos más de lo que toca, porque hoy las noticias son tan vergonzosamente lamentables que creemos algunos que ni una manzanilla son suficiente, ni una manzanilla, una menta, una tila poleo para intentar sobrevenirse a lo del día de hoy. Y empezamos con ese bloqueo, ese cierre que hablamos de ayer, avanzamos ayer y que hoy se ha confirmado en el Consejo Interterritorial entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Solo una comunidad parece que se ha negado a las instrucciones del ministro. Y obviamente la comunidad es la única comunidad que parece que está haciendo los deberes, que es Madrid. Sí, la comunidad que hace un mes decían algunos que había que cerrar porque era una vergüenza, etcétera, etcétera, y que tiene los niveles más bajos de contagio. El ejemplo que deberían seguir otras comunidades. Pues no, otras comunidades lo que hacen es seguir bien al líder Sánchez, al líder Amado, o seguir bien al mini líder Casado, vamos a decirlo así. Es decir, las cosas son como son. La personalidad de muchos dirigentes autonómicos es vergonzante y vergonzosa. Deberían dedicarse a otra cosa, porque lo está claro que no respetan no solo la libertad de movimientos que consagra la Constitución, sino lo peor, no ven los datos sanitarios que salen a diario. Está claro que el cierre del país del 23 de diciembre al 6 de enero es un movimiento nuevamente político, porque no deja de ser político que se cierren unos días tan significados. Es decir, estamos en un país aconfesional y vamos a cerrar los días más marcados de la consagración de una de las religiones, en este caso la católica. Ya veríamos si fueran los días de otras religiones si se cerraran de tal manera. ¿O es que estamos diciendo indirectamente que este país, aunque sea confesional, es católico? El Estado no debe meterse en esos temas. Y parece lamentable que unos días antes, en este caso un mes, obliguen a las comunidades sumisas en su mayoría de casos a aceptar unas condiciones
que parecen, bueno, si estuviera en un tribunal constitucional serio y formal, no esa panda de vagos que tenemos ahí colgados, sería suficiente para ser una medida anticonstitucional, el libre movimiento dentro del país, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Madrid parece que es la única que no quiere ese nivel. Madrid, recordemos, la que no ha cerrado restaurantes, la que no ha cerrado, como Cataluña o como otras, no ha cerrado la actividad. Y sus datos son buenos. Quizá haya que preguntarse qué ha hecho bien Madrid y qué ha hecho mal el resto de España. Y aquí saben que no vamos a tirar flores ni por un candidato ni por otro candidato, pero está claro de que hay una persona que está gestionando bien la pandemia y se llama Díaz Ayuso. Y hay un líder de la oposición de su mismo partido que se llama Pablo Casado, que no solo está gestionando muy mal la situación, sino lo peor. Está esforzándose en seguir siendo el jefe de la oposición y en dar instrucciones a sus comunidades para que atengan una decisión política en vez de unas decisiones sanitarias. Y lo hemos dicho, Sánchez es muy mal dirigente, pero Pablo Casado es lo peor que podía haber encontrado este país en la oposición en una situación de crisis. Las cosas como son. La incompetencia no es solo del gobierno, la incompetencia es de la oposición. Y parece que la única persona que está desvinculándose de esa incompetencia, curiosamente, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y las cosas se han de decir de esa manera, con claridad y rotundidad. Ahora resulta que del 23 de diciembre al 6 de enero nos podemos desplazar por motivos sanitarios, por motivos familiares. Y a la pregunta que le han hecho al ministro Illa de cómo se documenta esos motivos, confiamos en la población española. Hombre, por favor, ministro Illa, déjese de cachondeos. ¿Qué están fomentando? ¿El morro y el lazarillo? ¿Que diga que tengo un pariente en Soria, que diga que tengo un pariente en Logroño? Si no me piden nada. Pero esto es un cachondeo. Digámoslo claramente. Esto lo que fomentan es la España de la doble velocidad. Los que tengan morro adelante y los que tengan miedo a quedarse en casa. Y esta es la realidad de este país. Igual que los políticos socialistas. Los que tengan morro a robar y los que no tengan morro, pues a pringar. Vamos a decirlo con claridad. Y este gobierno está formado por eso, por caraduras y por gente que no conoce la realidad. Y a los que critican les decimos lo mismo. Si tan bien lo está haciendo el gobierno, ¿por qué no es capaz de salir a tomar un café en una calle principal sin escolta? ¿Qué pasa? ¿Que están llenas de fachas? No, lo que pasa es que está llena de gente normal, que empieza a estar hasta las narices de este gobierno, de desgobierno, de este gobierno a la deriva, de este gobierno que ha tomado la posición de trolear todo con tal de mantenerse en el poder. Y violarán a la democracia, y violarán al Poder Judicial, y entramos ya en el primer titular del día. Estos cambios en el Consejo General del Poder Judicial, tras el toque de atención que les dio Europa, han prostituido nuevamente la norma para intentar hacer un copiar y pega a ver si cuela. ¿Pero qué se piensan? ¿Que están copiando un examen de bachillerato? ¿Que están cambiando un examen de cuando uno hacía la EGB? ¿De cuando hacen la ESO ahora los alumnos? ¿Están copiando la tesis como Pedro Sánchez? ¿Qué se piensan? ¿Que en Europa son tan ignorantes como los medios de comunicación de este país? E insistimos, hay que enviar masivamente información a Europa para informarles de que no den un euro a este país. Así de claro y así de triste. Porque el dinero que llega a este país se lo van a gastar ellos, a expuertas, para sus cosas, para sus amigos, no para los ciudadanos. Están hundiendo miserablemente el país de una forma brutal y nadie parece hacer caso. Y una cosa es respetar las minorías, que lo hemos dicho siempre, y otra cosa es que las minorías se conviertan en mayorías por el simple hecho de abrazar el poder. Y ahí tenemos un ejemplo claro en el tema de Bildu, que reclama a Navarra incorporarla a la República hipotética vasca. Sin referéndum, sin preguntar, sin nada. Lo hemos dicho alguna vez, esto es como si en los referéndums en Cataluña hicieran un referéndum en Nirea, en Balaguer, en Trem o en Solsona. Y luego lo hicieran en Viella y en Hospitalet. ¿Y qué pasa? ¿Que cada pueblo pertenecerá a un país?
porque esta anexión de Bildu y de Navarra, con el número de diputados que tienen, parece todo menos lógico. Pero el gobierno de Sánchez va a asumir cualquier cosa con tal de permanecer en el poder, y eso lo hemos remarcado, e insistimos. Cualquiera que quiera algo y su voto sea necesario, que le pida a Sánchez lo que sea, que le pida a Teruel, a Sánchez, ese diputado miserable, que le pida autopistas, aeropuertos internacionales, la sede de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, que se lo va a intentar conceder Sánchez con tal de estar en el poder. Estamos en una situación ridícula. El análisis inteligente ha desaparecido y ahora solo hay oportunismo y miserabilidad. Vamos a decirlo así de claro. Bildu quiere anexionarse a Navarra, que lo pida. Si no lo pide ahora, no lo va a pedir nunca, vamos a ser sinceros. Entramos en el siguiente titular. Iglesias asegura que Esquerra Republicana y Bildu son más constitucionalistas que Vox y el PP. Pero señores, quienes escuchen la Constitución de todo, 8.45 cada día un artículo, se dan cuenta que precisamente Esquerra Republicana, cuyos líderes están en la cárcel por saltarse la Constitución, es que tiene cachondeo el tema, y Bildu, cuyos amigos están en la cárcel por pegar tiros en la nuca a aquellos que respetaban la ley. Esos son los que respetan la Constitución. Pablo Iglesias, en serio, una cosa es que te vayas con concubinas, otra cosa es que dejes la hierba, porque seamos sinceros, no se puede estar en vicepresidencia tomando ciertas cosas que producen efectos alucinógenos. Disfruta con tu miembro, dale vueltas por la Unión Europea, dale vueltas por España, fomenta ministras, haz lo que quieras, pero por favor, que no te afecte el cerebro y la inteligencia. Nadie te va a criticar que tengas 2.000, 3.000, 4.000 mujeres a tu cargo. Pero recuerda que estás de vicepresidente de un gobierno de todos. Y en eso es importante no tomar sustancias complicadas, porque luego dices tonterías que a veces son graves. Y decir que Esquerra Republicana y Bildu son más constitucionalistas que el PP y Vox es para echarse unas risas, para pensar que te has tomado algo. Pensar que debes tener problemas conyugales, que debes tener algún tipo de problema para tomar esa serie de decisiones, esas patrañas. Y si quieres, demándanos, no nos pasa nada, nos demandas. Y el juez a lo mejor hasta te da la razón si la fiscal te da la razón. Pero algunos nos pueden quitar la razón si quieres, pero la risa nos la echaremos igual. Porque lo que no se va a admitir en este país es que decir subnormalidades, decir auténticas chorradas, se convierta en noticia. Y hay temas que saltan a la gente, por Dios. Hay temas que no se pueden ni entender. Ahora Podemos salta con que ha de imponer el castellano como lengua vehicular en Madrid, por miedo al inglés. Los mismos que han tirado atrás el castellano en otras comunidades. Es que es de risa este partido. Este partido no va a la deriva. Este partido está tirándose por un precipicio a patadas y a ver si engancha en medio una mujer para hacerla ministra, vamos a decirlo así de claro. No tiene otra explicación este partido. Funciona a ritmo de golpe de cintura, vamos a decirlo así de claro, de su presidente, de su secretario general o como quieran llamarle. Mueve un día la cintura a un lado, oiga, usted ministra. Mueve la cintura a otro lado, oiga, usted directora de un diario. Y eso no puede ser, seamos serios. Esto es una democracia, no es un cachondeo, que es lo que ha convertido el presidente Sánchez y el inefable Iván Redondo este país en un auténtico cachondeo de humaredas y de tonterías máximas y supinas. Eso sí, la realidad es otra, y la realidad, entramos ya al último tema del día, es 7.700 hoteles cerrados, sí, hoteles que seguramente dan mucho más trabajo que las concubinas de Iglesias, hoteles que dan mucho más trabajo que los colocados por Iván Redondo. Hoteles que generan dinero para pagar a esos cargos miserables que están en el gobierno, que ganan dinero de todos y que fuera del gobierno no tienen ninguna capacidad ni intelectual, ni política, ni de gestión para estar en ningún lado. Porque la realidad al final es la que es. Estamos entrando en una situación de desfachatez donde, como decíamos al principio, hay que intentar mantener al máximo la calma. Cuando se escuchan chorradas, vamos a decirlo, hay que llamarle chorradas y echarse unas risas. Y alguno dirá, hostia,
pero es que las chorradas nos están dejando el camino inerte, correcto. Pero al final, insistimos en un punto crucial para nosotros. Si esta democracia es madura, si este país es maduro, esta gentuza tiene que acabar en la cárcel por muchos años. Y si no es maduro este país, señores, es la sociedad que tenemos. Y entonces nos tocará a todos apoquinar. Estamos, y lo insistimos, en la demostración si queremos democracia en este país o queremos unos infanticidas al gobierno que se mueven por movimientos pendulares de su cintura, en algunos casos, por movimientos de su ego en otros casos, y por sabanitas de humo como el señor Iván Redondo en otros casos. Si eso es lo que quiere este país y es lo que vota este país, pues aleluya. No vamos a decir lo contrario. Lo que está claro, y que nadie se engañe, que con los hoteles eliminados, con la industria eliminada, con los autónomos fulminados, con la clase que levanta este país eliminada, esta gente en unos años no tendrá que comer. Seguramente el resto tampoco tendremos que comer. Pero al menos nosotros demostraremos una cosa, que tendremos la inteligencia para levantar las ruinas de este país. Ellos, cual miserables, lo único que tendrán es la vergüenza de esconderse debajo de una cloaca donde nunca debieron haber salido y donde deberían estar en muchos casos. Un país no se levanta con gentuza que nunca se ha levantado temprano, que nunca ha trabajado, que nunca ha pagado una nómina, que nunca ha pagado nada. Un país se levanta con gente como los que nos escuchan, con gente que se levanta, con gente que tiene sus trabajadores a su cargo, con autónomos, con gente que va a su oficina cada día, con gente que se esfuerza cada día en levantar el país. El resto, los vividores, los que viven en el mundo de Yupi, recordemos simplemente a la abeja maya de la Ada Colau. Recuerden, esta alcaldesa de Barcelona que se disfrazaba de Ada Colau para hacer el payaso por la calle, que ahora resulta que invita a los de barceloneses, más imbéciles seamos claros quienes lo adopten, a invitar a su casa a inmigrantes ilegales, cuando prohíbe en toda forma que la gente invite a gente de Airbnb, porque entiende de que una cosa es el asqueroso capitalismo, que diría ella, y otra es la bondad. Perdone, Ada Colau, abeja maya, protagonistas de series B de Telecinco y Antena 3. No, la sociedad se forma por gente que piensa y hace lo que le da la gana, no por gente que ordena lo que ellos quieren y luego en su casa no admiten a nadie. Y ese es su problema, una persona mentirosa y que es el referente en muchos casos de la situación y la política actual. Gente que en su vida ha hecho nada más que arrastrarse miserablemente para llegar a donde está. Lo peor, que han tenido el voto de millones de ignorantes que se los han creído y que algunos confiamos que algún día se den cuenta de que les han meado en la cara, que les han engañado, y si no se dan cuenta, oiga, ya saben aquella frase, mucha gente cuando muere acaba diciendo ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? Esa es la gran diferencia, los que mueren siendo miserables y los que mueren satisfechos diciendo yo lo intenté. Y me gustaría pensar que quienes estamos siguiendo este programa son de los que intentan hacer las cosas. Los miserables ya saben dónde están. Seguramente ahora están acogiendo inmigrantes ilegales, abro ironía on. Seguramente lo que están haciendo, seamos sinceros, es viendo una serie de televisión, cobrando el sueldo público, rascándose la barriga y pensando que mañana será un día mejor porque han hundido este país. Las cosas son así y eso nadie lo puede negar. Dejamos ya el programa de hoy. Como hemos dicho al principio, desconocemos si hoy es martes, miércoles. Creemos que es miércoles para jueves ya, día 2 para día 3. Reconocemos que estamos desbordados estos días, que el cansancio ya empieza a hacer mella. Habitualmente es el jueves, hoy ya empieza a ser el miércoles el cansancio. Pero hemos dicho desde el principio, aquí vamos a seguir hasta el final. Y en eso nadie nos lo va a negar. Quien quiera seguirnos, adelante. Nosotros mientras, como siempre decimos, seguimos.